Muy buenas tardes, profesor Freddy Hernando. Mi nombre es Juan José Cardeñosa y en este video le vengo a presentar el foro número 6, foro final de este primer periodo, foro dedicado a preguntas tipo INFES. Entonces, la pregunta 1 dice, en clase el profesor de matemáticas les pide a sus estudiantes que hallen números que cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones. 1, que sea divisible por 2 y por 5, y 2, al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Entonces, Andrés plantea que un número que cumple estas condiciones es 40. Respecto a la respuesta de Andrés, es verdadero afirmar que. Entonces, acá tenemos dos condicionales. El primer condicional es que sea divisible por 2 y por 5, y el segundo que sea al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Entonces, dice que los procedimientos deben ser de manera simultánea, es decir, de corrido. Entonces, tenemos el número 40, que es el que propone Andrés. La pregunta nos pide si ese número cumple las dos condiciones que establece el problema. Entonces, multiplicamos y averiguamos si 40 es divisible por 2 y por 5. 40 dividido 5, 8, 8 por 5, 40. Y 40 dividido entre 2, 20, 20 por 2, 40. Entonces, cumple con el primer condicional. Son divisibles entre 5 y entre 2. Por lo tanto, el primer condicional lo cumple de manera total. Entonces, para mirar el condicional número 2, si el número 40 cumple el condicional número 2, entonces miremos primero algo muy importante que son las partes de la división. Este numerito que está acá es el divisor. Este de acá es el dividendo. El número que resulta es el residuo. Y este número que es el resultado es el cociente. Entonces, aquí dice que el número 40 al dividirlo entre 4, el residuo sea 2, o sea, este numerito de acá. Pero dividiendo 40 entre 4, el residuo es 0. Por lo tanto, al dividir números de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, dividido entre pues su primer número, es decir, acá tenemos el 40, o sea, su número de 10 en 10, y lo dividimos entre este numerito, el residuo siempre será 0, por lo que la segunda condición no se cumple, ya que nos piden que el residuo sea 0, que el residuo sea 2, no 0. Entonces no cumple la condición de que el residuo sea 2, por lo tanto Andrés dice una conclusión incorrecta. Entonces, un recorderis, entonces Andrés propuso el número 40, el número 40 es divisible por 2 y por 5, pero al dividirlo entre 4, su residuo no es 2, es 0. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestra pregunta número 2 dice, ¿cuál es la afirmación correcta? El problema nos dice que la figura muestra un paralelogramo. Este paralelogramo de acá con coordenadas con puntos, mejor dicho, un paralelogramo X, Y, W y Z. Entonces, acá tenemos un paralelogramo en un plano. Nos dicen que si el paralelogramo se traslada B unidades horizontalmente, al comparar la figura inicial, o sea, esta, con la resultante, la afirmación verdadera sería A, el área es la misma y el perímetro también, el área es la misma y el perímetro cambia, el área cambia y el perímetro es el mismo, o D, el área cambia y el perímetro también. Entonces, recordemos que este es un movimiento de traslación. Una figura se traslada a puntos diferentes dentro de un plano. Entonces, el área es igual a la superficie del paralelogramo. Como es la misma figura, solamente que se traslada de lugar, es decir, de coordenadas, entonces el área sigue siendo la misma porque es la misma figura. Otra cosa sería que el paralelogramo hubiese cambiado de tamaño. Si cambia de tamaño, podemos deducir que su área también se verá afectada. Entonces,
El perímetro, que también lo relacionan en la pregunta, el perímetro es la medida de los lados exteriores. Como volvemos a lo mismo, es la misma figura, solamente que se cambió de diferentes puntos. Entonces, tanto su área como su perímetro, como su superficie y como sus valores de sus lados son iguales. Solamente se trasladó, por lo que la respuesta correcta es la A. El área es la misma y el perímetro también, ya que es la misma figura, no se altera ni de tamaño, ni de forma, ni de ángulos, ni nada, siempre es la misma figura. Vamos con la pregunta número 3. Dice el punto número 3, una empresa de mensajería necesita 3 camiones para hacer sus envíos en 3 ciudades diferentes, P, Q y R. La ubicación de las ciudades es una línea recta y las distancias se muestran en la gráfica, que ya la voy a poner. En el próximo mes se debe incluir a la ciudad S que se encuentra entre P y Q y la ruta semanal para calcular la distancia N entre P y S. Es necesario que se conozca A, la suma de la distancia de P con Q con respecto a la distancia de Q a R, B, la distancia de S a Q, C, la distancia de P a Q, y D, la distancia entre la diferencia entre la distancia de P a Q y la distancia de Q a R. Entonces, acá tenemos la gráfica correspondiente. Entonces, acá tenemos la línea recta. Entonces, este punto es la ciudad P, este punto es la ciudad S, que está entre la mitad de estas dos ciudades. Esta es la ciudad R y estas son las distancias. Entonces, dice acá que la distancia entre P a R es igual a 20 kilómetros. Entonces, acá se puede ya hallar la primera relación de deducción y podemos hallar la distancia entre P a Q, que es simplemente 20 menos 12 kilómetros. ¿Por qué? Porque si la distancia entre Q a R son 12 kilómetros y en total son 20 kilómetros de P a R, entonces se puede restar la diferencia de P a Q, de P a Q con la distancia de Q a R y se puede hallar la distancia entre P a Q, que son 8 kilómetros. Entonces, nos dicen que no tenemos la distancia entre P a S. Entonces, la distancia de P a S es igual a 20 menos 12, que es igual a 8 kilómetros, y N es la diferencia entre la distancia de P a Q menos la distancia de S a Q. Ese es el valor de N. Entonces, la opción A dice la suma de la distancia de P a Q con la distancia de Q a R. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque acá nos dice que la suma de la distancia de P a Q con la distancia de Q a R suman los 20 kilómetros. Es decir, que si sumamos 12 más 8 nos va a dar la distancia que nos dijeron, 20 kilómetros. Ya lo conocemos, entonces la opción A queda descartada. Entonces, la opción B dice la distancia es S a Q. No la tenemos, solamente tenemos la relación de la distancia entre P a Q, que son 8 kilómetros. Y para hallar el valor de N es necesario restar 8 menos la distancia de S a Q. Entonces, la opción correcta es la B, ya que necesitamos este dato para hallar N, porque pues ya deducimos la distancia de P a Q, pero nos falta la distancia de S a Q, entonces necesitamos este dato. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Y las otras dos se descartan, ya que las conocemos. Por ejemplo, la distancia de P a Q es de 8 kilómetros, producto de la diferencia entre la distancia de P a R y la distancia total. Y la diferencia de la distancia de P a Q y la distancia de Q a R, que son 8 kilómetros, que también lo tenemos. Entonces, la opción correcta sería la B. Vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos da una gráfica
que relaciona la cantidad de producto Q con la cantidad de producto P. Entonces, acá nos dan la gráfica de línea. Entonces dice que la jornada de trabajo comenzó a las 6 a.m., a las 6 de la mañana. Entonces, Q empezó con 200 productos, a las 6 de la mañana empezó la jornada con 200 productos, y P empezó con 0 productos. Es decir, que P tiene una línea recta y Q tiene una línea casi doblada. Entonces, el producto P entonces empezó con 0 productos, la jornada finalizó a las 6 p.m. y dice aquí que la producción de Q se detiene a las 5 p.m. y termina la jornada con 1800 productos. Entonces, la pregunta que nos plantea es ¿por qué la gráfica no representa el proceso descrito inicialmente? Entonces, dice acá que hay 2 líneas de procesamiento, o comenzar una jornada de trabajo a las 6 a.m. Lo que dije antes, comenzó con 200 productos y P no empezó con ninguno. Entonces, la línea Q, la producción se desacelera, pero no lo suficiente como para detener la producción. Entonces, acá nos dan casi la respuesta. La producción se desacelera. Entonces, mirando la gráfica, dice que, entonces aquí la voy a poner acá. Entonces, aquí en la gráfica dice que acá P comienza con 0 productos. Entonces, es lineal la línea. Y Q comienza con 200 productos, pero llegando casi aquí a las 5 de la tarde, la producción se para. Es decir, que ya no aumenta, sino que está constante. Entonces se quedó en 1800 y terminó la jornada con 1800. Entonces, la opción correcta es la producción de Q se detuvo a las 5 p.m. Porque mirando la gráfica, podemos mirar que a las 5 p.m. Se dobla la línea. Entonces, a partir de acá, a las 2 de la tarde se empieza a desacelerar y a las 5 para. Entonces, la opción correcta sería la B. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 es más de manejo de porcentajes. Entonces, esta pregunta es más de un manejo de porcentajes. Entonces, dice que Jaime va a distribuir su sueldo mensual, al que le pagan todos los meses, de acuerdo con la siguiente información. O sea, él elaboró un plan detallado de cómo iba a distribuir su salario en sus gastos. Entonces, el 30% de su salario lo va a destinar para pagar la cuota mensual de su casa. Entonces, el 30% lo va a usar para ese fin. Y el porcentaje restante, o sea, el 70%, lo va a ir en partes iguales, o sea, el 50, 50, 50, para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Entonces, él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa, la cuota de su auto y la de sus gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Entonces, acá hice el diagrama del video, que es más que todo lo que resume la parte inicial. Entonces, el 100% representa el salario total de Jaime, el que le pagan. Entonces, de ese 100% va a sacar el 30% de ese sueldo para pagar el arrendo. Y el 70% que le queda de su salario va a ir en partes iguales. Entonces, 50% y 50%. Entonces, de ese 35% va a sacar para la cuota del auto y el otro 35% va a sacar para los gastos generales. Es decir, que en total se va a gastar un 50% de su salario. No, más que todo se va a gastar, sí, un 70% de su salario. Se va a gastar el 70%, ya que 35 más 35, 70. Ahí está, entonces 50-50, 35% cada 50%. Entonces, acá, acá
las opciones de respuesta, la opción correcta es la D, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota de la casa. Entonces, ¿por qué se puede calcular los porcentajes a partir de la cuota de la casa? Porque acá dice el 70% de su sueldo. Entonces podemos restar 100 menos 30 y eso nos da el 70% que es lo que le sobra y lo que va a usar o destinar para pagar sus cuotas y sus gastos generales. Entonces, a partir de este diagrama se puede deducir que Jaime puede determinar eh, los porcentajes para pagar las cuotas de la cuota, perdón, del auto y sus autos generales, los gastos generales. Entonces, a partir de este 30% es que decimos toda esta información y sacamos el resto de lo que Jaime va a destinar. Entonces, esta es más una pregunta de deducir y de analizar. La pregunta correcta es D. Entonces, a partir de esta información y del porcentaje de la casa que va a sacar, entonces le queda un 70% y ese 70% va a sacar 50 de 50, que más o menos el 50% de 70% es 35 y con eso se puede deducir lo demás. Entonces, este fue el foro final. Espero que haya sido de su agrado. Quedo atento a comentarios y nos vemos en el segundo periodo. Muchas gracias.